Damos comienzo ya a la sección Patrimonio y bueno, nos pillabais aquí ya charlando con Manuel Gaete Jurado. Manuel, muy buenas tardes, hola, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Ángela. Manuel, poeta, crítico literario, articulista, conferenciante, traductor, socio fundador del Ateneo de Córdoba, miembro académico numerario de la Real Academia de Córdoba y concretamente director del Instituto de Estudios Gongorinos dentro de esta institución. Y ahora, Manuel, por si fuera poco, pues imbuidos, ¿no?, de ese ambiente mágico de Cosmopoética, una edición a la cual le ha precedido pues un episodio histórico que ya está en los anales de este festival, de este gran encuentro internacional. Ciertamente. El año pasado surgió la idea de que hubiera una especie de conexión entre los poetas de China y los poetas españoles, y en Córdoba se forja, ¿no?, nace esa idea tan genial, tan fecunda de la relación continua, progresiva y fructífera. Y bueno, pues circunstancias de la vida, a través de David López del Amo, que es la persona que es un asesor literario que está en China y que nos conocía, es aquí cordobés. Bueno, pues a través de esa relación conseguimos establecer que el Ayuntamiento de Córdoba establecieron un convenio con la provincia de Xinhai, que sería como la comunidad andaluza, pero multiplicada por 1000, porque hazte una idea de que si España tiene unos 47 millones de habitantes, solo Shanghái tiene 40. O sea, solo la capital, vamos, la ciudad de Shanghái, que ni siquiera es la capital, tiene 40. Te quiero decir que la provincia de Xinhai pues es prácticamente como Europa. Pero vamos, que la idea, cuando nos reuníamos allí los poetas del mundo entero, 57 nacionalidades, de europeos, africanos, asiáticos, bueno, de todo el mundo, ¿no? Leíamos los poetas extranjeros y 10 o 15 chinos en medio, porque claro, había tantísimo, una influencia tan brutal, una poesía muy curiosa como la que hizo Usudong, ¿no?, muy musical, muy de estribillos, más que de palabras, de sonidos, muy prosopopéica. Una poesía muy interesante. La verdad es que la experiencia ha sido muy recomendable. Yo a cualquier que tenga que ir este año a Xinhai se lo pasará de maravilla, lo tratarán espléndidamente y tendrá una experiencia inolvidable. Y bueno, pues la verdad se ha hablado de Cosmopoética y ya la conocían a través de las noticias, pero yo creo que he dejado la huella palpable de que Córdoba es la ciudad europea de la poesía por excelencia. Has nombrado a Xudong, ahora hablaremos un poquito más de él, porque fue precisamente invitado en la anterior edición y quien propició ya directamente un vínculo, un hermanamiento que ya se venía fraguando, ¿no? Desde ediciones anteriores siempre hemos tenido, o casi siempre, poetas de esta nacionalidad, como Bei Dao, por ejemplo, pero en la anterior edición fue cuando ya dimos el gran paso y este año ya, aproximadamente en mayo, ya se firmaba ese convenio y poquito antes de arrancar oficialmente con el festival, tú estabas allí para ser testigo y, como hemos dicho en el sumario y como han dicho los compañeros de Cordópolis, por ejemplo, convertirte, ¿no?, en ese hombre con bombín bajo el paraguas, en el gran embajador de la poesía cordobesa. Sí, la verdad es que, bueno, Usudong es profesor de la Universidad de Pekín. En principio no iba a venir él, iba a venir una chica muy interesante que creo que viene este año, que ha sido en aquel momento tuvo algún problema para venir, pero ya la conocí allí y me dijo, este año ya voy a Cosmopoética, que tengo realmente un verdadero interés, ¿no? Sí. Bueno, Usudong es, digamos, es un personaje resorte de alguna manera, porque como ya te digo, quien es el verdadero artífice de este proyecto es David López, que fue quien realmente creó o engendró la idea de esa relación importante entre la poesía china y la poesía española. Él tiene mucha relación con la Universidad de Pekín, tiene muy buenos amigos allí, es un hombre que está muy enraizado, propicia que las editoriales chinas traduzcan al español y al contrario. Entonces yo creo que es el hombre clave que hay que, por supuesto, ponderar aquí, ¿no? Usudong, yo te digo, es una pieza mágica porque es un hombre encantador. Porque sirvió de enganche, ¿no? Claro, digamos que exactamente, es un poco como yo, el encaje, ¿no? No somos
importantes, sino porque somos los primeros. No significa tampoco que seamos mucho más que una primera pieza, ¿no? Que parece que dice que quien golpea primero golpea dos veces, pero realmente es pura coyuntura, ¿no? El pasado mes, a razón de esta noticia, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y tú mismo ofrecíais esa rueda de prensa y ahí Juan Miguel Moreno Calderón hablaba de la importancia de esta política de acuerdos. ¿En qué se va a materializar este convenio? Bueno, aparte de la relación poética, que ya es muy importante, la relación de carácter pues, más anímica, más intelectual, sí que hay proyectos. Fundamentalmente se trataba el proyecto de que la comunidad china en Córdoba se incorporara más a la vida municipal, se incorporara más a los actos municipales. Evidentemente, y ya también lo ha habido, una propensión de los turistas chinos para venir a Córdoba en lugar de venir a otras ciudades. Por ejemplo, existe en Granada el Instituto Confucio. Confucio tiene una relación muy directa con las universidades chinas y entonces lo que es el trasiego de turistas, y no solo turistas por mero carácter visitativo, si es que la palabra se puede emplear en este contexto, sino de carácter intelectual, carácter universitario, científico, esa potenciación de relaciones es muy importante y va a dar, creo yo, un gran aliento económico, de relaciones comerciales. O sea, el hecho de que tantísimo chino, no te puedes imaginar, porque eso ha sido lo más sorprendente de este viaje, ¿no? La cantidad, la afluencia de personas que hay en aquel país, el hecho de que decidan venir a Córdoba para visitarla, porque se han proyectado de vez en cuando fotografías de la mezquita de Córdoba, del Alcázar, del río, al estar una persona de aquí, ¿no? Pues sigan proyectando imágenes y ese interés, esa curiosidad, ese conocimiento va seguro a potenciar el turismo chino en Córdoba y por supuesto todas las relaciones que subyacen o que de alguna forma contrae el hecho de esa visita cultural, ¿no? La visita económica y la comercial también. Un ejemplo de esta mezcla, esta simbiosis, pero a la inversa, podría ser esa llegada de los novísimos a la revista literaria china Tiannan. Puede ser, por ejemplo. Y Antonio Colinas, como caso muy concreto, es un hombre que está muy traducido en China, porque en China hay, bueno, actualmente por este deseo, por esta confluencia, sobre todo en las universidades, de que la poesía española, la narrativa española se conozca en China, hay autores especialmente predilectos. Antes solamente se podía conseguir algo de Lorca, que es el poeta, ¿no? Que llega, esa sensibilidad, esa musicalidad que tiene Lorca les llega muy bien a ellos, pero actualmente sí que hay una mayor conocimiento de la poesía española y Antonio Colinas es uno de los hombres importantes y referenciales, porque además tiene esa simpatía natural, esa fidelidad, pero por ejemplo Antonio Gamoneda también ha sido traducido, Juan Carlos Mestre ha sido otro de los poetas que también ha estado en el Festival de Shanghái últimamente. Es decir, que hay un conocimiento cuantitativo, pero solo cualitativo, de deseo de conocer la poesía española que les interesa mucho y muy primordialmente. Entonces, claro, toda esta relación que estamos hablando, el hecho de que los novísimos estuvieran como bote el año pasado, pues hace que rápidamente las conexiones sean mucho más flexibles, más fáciles. Yo creo que es fundamental conectar los países, ¿no? Algo doblemente enriquecedor para esta nuestra galla ciencia, ¿verdad? Porque si bien por un lado siempre ha mantenido y sigue perpetuándose ese estigma, esa pátina del elitismo, la lejanía con respecto al ciudadano de a pie, también es cierto que solemos poner el lenguaje como barrera, ¿no? Y tú mismo, en unas declaraciones en las que hacías referencia a este poeta, a Wu Shudong, decías que, de hecho creo que lo has comentado hace un momento también, su musicalidad y esa experiencia que tú viviste, pues se produjo, ¿no? La conexión estaba ahí a pesar de conocer o no el idioma, ¿no? Sí, me decían,
que había poetas chinos que se acercaban a ti, los periodistas sobre todo, cuando te oían, ¿no? Pues por el tono de voz, porque otra cosa, no entendían nada. Bueno, entendían, sí entendían, porque había una persona que traducía, tanto al inglés como porque son los idiomas, digamos, oficiales, y al chino, ¿no? Y había gente que decía, pues no sé, si hablabas de amor más poderoso que la muerte, así, qué poema más bonito que hablaba de amor y tal, esas sensibilidades que nos universalizan y que nos mancomunan a todos los seres humanos, pues eso se notaba lógicamente, pero sin entendernos de nada. Había gente que te saludaba, te estrellaba las manos y te hacía signos de complacencia por el mero hecho de escucharte, ¿no? De que esa voz cuando se expande, ¿no? Pues ya te digo, es esa sensación de que el chino penetra muy bien en las venas de uno, porque parece que está cantando cuando habla, ¿no? Cuando pronuncia. Son muy, además, muy histriónicos, hacen muchos gestos y bueno, parece que es como su propia comedia, ¿no? El hecho de ese teatro que hemos visto algunos ejemplos, ¿no? Que es un teatro solamente de gestos, con los ojos, pues igual. Entonces la poesía china es muy intuitiva y sobre todo muy musical, está muy dramatizada, por decirlo de alguna manera que nos entendamos. Y bueno, ya Uk-Soo-dong dejó esa marca clara, esa impronta, como tú bien dices, de ser un poeta muy cercano, precisamente por ese sentido rítmico, que es un poco lo que hablamos del sonido que da imagen, ¿no? Que produce esta imagen, la prosopopeya del sonido, ¿no? Entonces, bueno, pues la poesía china es muy así. Y yo creo que la poesía en general es un poco así, ¿no? Yo recuerdo los poetas de todos los finlandeses, pues haitianos, de la zona del Senegal, bueno, la poesía francesa que la entienden muy bien, la italiana, pero es el ritmo, es esa música la que al final te deja y te empapa y te lleva, ¿no? Entonces es lo que decía un poco Verlaine, que a mí me gusta mucho repetirlo, porque esa musicalidad de la poesía es la que hace que todo el mundo se sienta identificado con ella. Cuando tú le das ese sentido musical al poema, no hace falta que quien te esté escuchando entienda lo que dices, porque sabe de cómo lo dices, ¿no? Esa es la diferencia fundamental, esa es la gran prueba de fuego entre la lírica, digamos, y la narrativa. En tu hoja de ruta, esa visita a Shanghái, también al centro del Instituto Cervantes allí, y cómo ibas a olvidar en esa maleta, ¿verdad?, al gran embajador, a la gran figura, no ya de las letras de la literatura cordobesa, sino de las letras hispánicas, de la literatura universal, a don Luis de Góngora, y además hablar de su proyección sobre esa generación del 27 que pudo haber sido haber conformado otra nómina de autores dignos de una segunda edad de oro, ¿no? Yo hice pues una especie de relación de posibles temas que podría tocar en el Instituto Cervantes de Shanghái, que le podría interesar al ciudadano chino, ¿no? Al ciudadano medio chino o medio alto chino, intelectualmente hablando. Entonces, bueno, pues rápidamente, en cuanto oyeron pues la palabra Góngora, Lorca, Alexandre, pues para ellos aquello fulguró. Mucho más que poesía cordobesa, panorama de la poesía actual, pues le interesaba mucho más lo que ellos conocían como referente. Y claro, pues la relación que tú has establecido, fue la que yo establecí, entre las posibles connivencias o influencias que las hay entre la poesía de Góngora y después Lorca y Alexandre, salvando las distancias, quizás lingüísticamente o semánticamente más cercano a Alexandre, pero temáticamente más cercano a Lorca, en muchas relaciones, ¿no? El sentido de la soledad del hombre, el sentido del destierro, del exilio, y por supuesto Alexandre pues con otros conceptos de la naturaleza, el de la desnudez, la libertad. Hay muchos conceptos en Góngora que están ahí muy velados, porque Góngora, como tú sabes y todos sabemos, es un poeta difícil, un poeta de creación de lenguaje, están muy bien plasmados en Alexandre y en Lorca, mucho con unas referencias más actuales, más contemporáneas, pero también tiene ese sentido de comprensión dificultosa. Y a propósito de Luis de Góngora, quiero comentarte, y podemos venir a hablar un día de esto, que en octubre tenemos un gran congreso en Córdoba, un gran congreso sobre Góngora, celebrando que se cumple pues, el 400 aniversario de la publicación de Las Soledades y el Polifemo. Entonces, del 17 al 20
va a haber un gran congreso que patrocina el Ayuntamiento, Diputación, Universidad de Córdoba y que se va a celebrar en el Real Círculo de la Amistad. Y bueno, aparte de las conferencias sobre Góngora y sus influencias, va a haber un gran recital de poesía en homenaje a Góngora, en el que participarán Pablo García Baena, Antonio Carvajal, Antonio Hernández, José Antonio Ramírez Lozano y yo seré quien modere la mesa redonda. Todo el pueblo de Córdoba está invitado a ese gran congreso, por supuesto entrada libre y hombre, queremos que aquello se llene de verdad y que sigamos homenajeando a nuestro gran poeta universal. Cerramos, si te parece, Manuel, este periplo, esta experiencia inolvidable, ese viaje a China, pues hablando, si te parece, un poco de la recepción, ¿no? Tú te has visto en estos días rodeado de más de un centenar de poetas de todo el mundo. ¿Cómo ha sido la experiencia en ese sentido? ¿Cómo ha sido esa cosmopoética tan peculiar que tú has vivido previamente a la nuestra? ¿Y cómo crees que ha llegado tu propio verso a los lectores y espectadores? Pues sinceramente, y lo dije cuando tuve que intervenir, lo más positivo de todo el Congreso, aparte de las maravillas geográficas y culturales que ofrece China, que son muchas, es el contacto humano con los poetas y los hombres y mujeres con los que he estado allí, ¿no? Si el gran hándicap era el idioma, se ha soslayado por ese sentimiento de fraternidad que tenemos unos con otros e intentamos conectar, aunque sea semi-hablando en los idiomas más o menos cercanos. Yo me he traído grandes amigos con los que sigo conectando, por supuesto los de Guatemala, los de Perú, los de Colombia, pues hermanos del alma, todos ellos, pero también de Israel, también de Armenia, por supuesto de Francia, de Alemania, de Reino Unido, de Estados Unidos. Lo más interesante, lo más importante de todo ha sido sin duda esa comunicación, ese contacto. Bueno, me he venido cargado de libros, gente que te daba su antología, su librito, su plaquet, no te puedes imaginar la cantidad de libros que no sé, al final he tenido que dejar algunos porque no podía traérmelos todos porque ya me pesaban mucho las maletas. Y sobre todo mantener ese contacto de gente que decía quiero algo tuyo, quiero tu obra, me interesa seguir conectados y así esa relación la estamos manteniendo y bueno, muy interesados también por Cosmopoética de Córdoba, la verdad es que les interesa, que quieren venir, que Córdoba ha estado muy bien, muy presente, a través de mi poesía, evidentemente, pero sobre todo la entidad de la ciudad de Córdoba como gran centro de construcción de cultura, gran centro de la poesía, tanto por los que ya no están, como Luis de Góngora y algunos más, como los que estamos actualmente viviendo esta ciudad, ¿no? Y como rayo que no cesa, este año, dentro de más de una decena de poetas internacionales que tenemos, también contamos con un nuevo creador de esta lengua y de esta nacionalidad, ¿no? Así que la fraternidad, digamos, esa unión progresiva continúa y sigue floreciendo, pero yo no quiero, Manuel, dejar a un lado, tú has nombrado antes la vigencia, ¿no?, de la poesía y concretamente de la tuya, y es que esta semana, este jueves, asistimos a una nueva edición de tu ópera prima, de ese nacimiento al amor, en ediciones de papel. Cuéntanos en qué va a consistir el evento y por qué no nos lo podemos perder. No podéis perderlo. Bueno, aparte de que me hace una ilusión, una gran ilusión, recuperar este hijo de hace tantos años, ¿no? Porque mis libros, yo no escribo libros, yo escribo poemas. Entonces esos poemas llega un momento en que, bueno, pues a lo mejor por cierta coherencia, no sé si temática o quizás de situación, de contexto, de emociones, pues tienen cabida en un libro, pero responden a un momento determinado. Entonces Nacimiento al amor
está absolutamente empapado por mi matrimonio y por el nacimiento de mis 2 hijos, a quien les dediqué el libro. De hecho, cuando yo publiqué este libro, en la primera dedicatoria, que ya no la he podido repetir, pues ponía a Ana como amor, Manuel David y Fernando Carlos, que aún no era nacido, o sea, estaba por nacer el pequeño. Ya no puedo decir que aún era nacido porque sería una barbaridad, ¿no? Ya ha cambiado, está dedicado a Ana, Último Amor, Manuel David y Fernando Carlos, donde la razón se olvida, porque es que realmente tener un hijo ya es pasar a otra frontera de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese proceso de recuerdo, de nostalgia de aquellos momentos que fueron tan intensos para mí como padre, como amante y como padre, recordar aquello me parece absolutamente pues una experiencia rejuvenecedora, ¿no? Me ha hecho renacer a mí mismo, ¿no? Y he retomado los poemas, los he revisado, los he analizado. Yo creo en lo que decía Juan Ramón Jiménez, que la obra tiene que estar en este proceso, aunque ya se cansó de cambiarla tanto que dijo no la toques más, que así es la rosa, ¿no? Esas son las grandes incongruencias de Juan Ramón Jiménez y en general de los artistas que pisamos este mundo, que somos bastante incoherentes con nosotros mismos. Pero tiene esa, digamos, esa originalidad, esa novedad de que hay poemas que están tocados, evolucionados, que van a encontrar pues otro sentido, algunos no. Algunos tal cual aparecieron. Y tiene, bueno, pues aparte de la edición de papel, que esta gente son maravillosos, a mí me encanta el trabajo artesanal. Te comentaba antes que estuve en Málaga ayer en la imprenta Corona del Sur de Paco Peralta, que cumple 50 años, y estuve haciendo mi propio libro. Hice una plaqué yo con mi mano, con mi tinta, con mi trabajo, con toda mi energía y mi cariño. Pues yo creo que la obra es magnífica y tiene una cosa que es muy bonita, que son los dibujos de mi mujer. Ahí, en aquel momento no lo hizo, pero hay algunas ilustraciones que son maravillosas de mi chica, que está haciendo cosas preciosas y que, bueno, pues yo creo que solamente por el hecho de ver estas ilustraciones en el libro merece la pena tener entre las manos, ¿no? Una joya, premio Ricardo Molina en el año 86 y punto de partida de ese ideario poético que, eso sí, se ha ido implementando en esa consideración del amor como fuerza transformadora que une a las diferentes almas, también como motor, ¿no?, de toda nuestra vida. Yo no sé si te lo he comentado alguna vez, pero no me canso de decirlo, que me gustaría que, si se me va a recordar, que bueno, que eso está por ver, como somos tantos, cualquiera sabe, pero si alguien me recuerda alguna vez, pues me recordaran como el poeta del amor, ¿no? El poeta del amor que cree que si hay alguna posible salvación en este mundo, evidentemente el único sentido del ser humano en esta tierra es amar a alguien, personas, cosas, acciones, empresas, amar, es el gran proceso. Y yo me propuse también en este libro algo que me parecía absolutamente fundamental. Vivíamos un tiempo difícil de la poesía, acabamos de salir de los procesos de la poesía social, el realismo sucio, una serie de contextos poéticos que iban, digamos, anegando el sentido retórico de la poesía, el sentido intelectual de la poesía, que estaba perdiendo un poco su originalidad, su esencia, por lo menos lo que yo creo que es en esencia la poesía. Y quería retomar ese sentido del lenguaje, ese misterio, esa ambigüedad, ese reconocimiento de la interioridad del ser humano a través de la palabra, todo aquello que es arcano al hombre y que a través de la palabra puede al menos vislumbrarse, aunque no lo encontremos. Porque yo estoy convencido de que el poema nunca surge en el momento de la emoción. El poema hay que dejarlo reposar y el poema tiene que ser proceso de una reflexión intelectual que por supuesto nace de una emoción, pero que evidentemente nunca es bueno escribir sobre la emoción o en la emoción, sino cuando la emoción ya ha pasado y ya somos seres racionales, ¿no? Es como cuando estás enfadado con alguien, deja que pase la mala racha, porque después es mucho más fácil la relación o la unión, ¿no?, la convivencia. Pues igual con el poema.
Escribías: y yo que por amor entregaría mi cuerpo, mi razón, mi fe, mi sueño. Amor también como sinónimo de cordialidad. Ya estabas en la estela de ese humanismo solidario. Hace muy poco veíamos que daba un paso más hacia su internacionalización con la inclusión de ese trabajo de una profesora además de la Universidad de Granada, Remedios Sánchez, si no recuerdo mal, a la prestigiosísima revista Quaderni Iberoamericani, que recogía este ensayo hablando precisamente de un fenómeno que sigue avanzando, que sigue expandiendo sus alas. Yo te quería preguntar si, bueno, desde aquel estudio de Alberto Torés en el 2005 sobre la poética de Francisco Morales Lomas, donde aparecían esas primeras acotaciones y esas primeras aportaciones sobre la corriente, podemos ver que ya se ha afianzado, que ha quedado ya una huella, por ejemplo, en este Festival de Cosmopoética. Te comento, me preguntas muchas cosas y me parece genial. La idea de potenciar el humanismo como un gran movimiento dentro del ámbito de la creación surge precisamente porque un grupo de profesores entendemos que se está tecnologizando todo demasiado. Hay una deshumanización que también vivieron los hombres del 27 en su momento, desde otra perspectiva y quizás con mucho menos razón, porque esta época es la época de la tecnología, de la que los niños no se relacionan con sus amigos, sino de que hay una obsesión absoluta frente al televisor, frente a los mandos, frente a los ordenadores y los móviles. Entonces, creo que la creación necesitaba un respiradero. Entonces, de ahí surge. Evidentemente, tanto Morales Lomas como Toré se dan cuenta de esta situación y empiezan a apuntar, empiezan a hacer disparos de ciego para ver qué pasa con esta situación y llegamos todos a ese convencimiento de que es necesario por lo menos dar una voz de alarma ante lo que está ocurriendo, no solamente reducirlo a literatura, aunque como todos en principio somos profesores y escritores, pues hay una gran afluencia de estas tendencias, pero queremos incorporar, como ya te he dicho, artistas, fotógrafos, cineastas, periodistas, todo lo que es el mundo de la creación, todo el mundo de los intelectuales, si se dejan, que son muy complicados. Y entonces ya tenemos como amigos solidarios cerca de 400, pero en Facebook vamos ya por 600 y evidentemente estamos dejando marcas. Queremos el año que viene comenzar a potenciar, ya hemos empezado en Granada, en Málaga. A propósito de la Cosmopoética, yo había planteado la posibilidad de que Cosmopoética recogiera por lo menos el principio del humanismo solidario, y bueno, yo sé que ha habido buena voluntad por parte del ayuntamiento, en fin, no ha encajado en este contexto particular, pero me han prometido, por otra parte, que vamos a tener nuestro espacio en este año, probablemente para que el grupo de humanismo solidario, que ya estamos consolidándolo, tenemos ya estatutos, tenemos que empezar a organizar la asamblea, a ver qué gente quiere estar con nosotros, pero ya de forma absolutamente oficial, y una vez que esto sea así, llegar a Córdoba a decir, estos somos, esto queremos, y sobre todo pretendemos que no sea una cosa marginal, sino que sea un movimiento de masas. Y ya digo, tenemos de todas las partes del mundo, Europa, América, África, Asia, o sea, de todos sitios, de Oceanía, creo que tenemos, sí, una chica de Oceanía, australiana, o sea que tenemos prácticamente del mundo entero. Pues entonces nos quedan muchas sesiones, ¿verdad? En las que seguiremos hablando contigo, con vosotros, sobre humanismo solidario. Nos tenemos que marchar ya, Manuel, pero yo quiero recordar que además de la presentación de esta reedición de su primera obra, El nacimiento al amor, el próximo domingo, ¿verdad?, en la Iglesia de la Magdalena, junto a Blanca Andreu, vamos a tener también marcado en Poesía en Red esa mesa para hablar de la poesía neomística en el umbral del siglo XXI. Así que bueno, nos siguen sobrando los motivos, ¿verdad? Seguimos teniendo pues una mochila cargada de razones para acudir a estos eventos de Cosmopoética, y Manuel, te queremos agradecer que hayas abierto esta temporada 2013-2014 la sección Patrimonio. Pues muchas gracias a ti, que sabes que cuentas conmigo para lo que quieras, te lo agradezco. Muchísimas gracias, Manuel.